Bueno, hola a todos y a todas. Hoy nos acompaña María Elena Barral, que es doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Es profesora en la Universidad Nacional de Luján y es investigadora del CONICET con sede en el Instituto Rabiniani, donde ahí coordina un grupo de investigación religio sobre religión. Eh, bueno, María Elena, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Gracias por la invitación y saludos ahí a todas y todos tus estudiantes. Bueno, muchas gracias por haberte sumado al toque. Apenas te invité, te sumaste sin ningún problema, así que Mm, muchísimas gracias por eso. Bueno, tu trayectoria, todos los laburos que has hecho se han centrado en la relación entre el clero y la política, ¿no? Principalmente, más allá de que también has investigado por otras áreas. Lo que a mí me interesaba conocer era un poco esta relación entre curas y política en el siglo XIX, que lógicamente seguro que la revolución marca un cambio ahí, ¿no? Hay un antes y un después, un parteaguas en esa relación entre los curas y la política. ¿Cómo es antes y cómo es después? bueno, sí, hay un parteaguas, pero el rol que asumen los curas a partir de la Revolución de Mayo no puede entenderse sin entender el rol que ocupaban, digamos, en el orden político colonial. Piensen que los curas eran una suerte de, bueno, eran ministros reales. Hay un libro muy bueno de William Taylor para México que se llama Ministros de lo Sagrado, ¿no? Ejercían un ministerio y el ministerio parroquial, en el caso de que fueran curas párrocos, pero fundamentalmente tenemos que pensar que es, digamos, eh, una monarquía católica y el rey ejerce el derecho de patronato. Es decir, a partir de la conquista hay una cesión de los pontífices, del patronato. Entonces se ejerce el patronato reyes y los reyes como tales designan curas, autorizan la construcción de iglesias, disponen del diezmo. Entonces, los curas son parte de esa estructura política de la monarquía católica. No, ser católico no era una opción, era una obligación. Sabemos que mucha gente no era católica, pero por lo pronto desde la norma, ser buen vasallo era equivalente a ser buen cristiano, buen católico, ¿sí? Buen súbdito del rey. Entonces, los curas ejercían funciones en el marco de esa estructura política previa, ¿sí? En particular, en las zonas rurales eran el rostro de la monarquía. Ustedes piensen que en la campaña bonaerense, por ejemplo, pero también en la zona de frontera, eh, los misioneros, ¿no? En las zonas rurales más integradas al dominio colonial, los curas párrocos tenían funciones políticas, políticas en el sentido de sostener un orden político, de construir un orden político a partir de un tipo de capital que les era propio y específico, que es un capital de autoridad religiosa y gracia sacramental y el monopolio que ejercían, todo esto en términos de Bourdieu, sobre los bienes simbólicos de salvación. Eh, entonces, las parroquias eran lugares de reunión comunitaria, los curas eran autoridades de un poder institucional, muchos de ellos tenían funciones judiciales, eran parte de las justicias de ese antiguo régimen. Eran los que sabían leer, escribir, eran los que establecían los vínculos entre los pobladores rurales y el mundo, el pequeño mundo de la ciudad. Sí, son mediadores, ¿no? Pero También en un punto. claro, ejercían funciones de mediación.
desde capacidades específicas inherentes al cargo eclesiástico y desde capacidades, digamos, particulares de estar en ese medio rural y tener ciertas características vinculadas a esto, ¿no? A saber leer, a saber escribir, a conocer de derecho, tener redes en el mundo de la ciudad que los los convertían en intermediarios privilegiados. Y en las zonas de frontera también, fíjense que los misioneros, con diferencias, porque no eran los mismos jesuitas, franciscanos, no eran los mismos antes y después de la expulsión de los jesuitas, no eran lo mismo en el Paraguay que en México que en Chile, pero ahí también tenían función, no iban ahí porque querían. Es más, parte de su sustento provenía justamente de las arcas reales. También es verdad que gran parte del sustento de estos ministros era la población, digamos, el tributo indígena o bueno, lo que pagaba la gente por los bautismos, matrimonio, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces se habla de politización del clero, sí, después de 1810. Está bien hablar, pero eso no implica, digamos... no nace ahí eso. No nace ahí, digo. No nace ahí. Se redefine la politización. Eran actores sociales de un orden político con funciones. Ahora, es verdad que, digamos, todo ese capital, digamos, en el contexto revolucionario se pone en valor de alguna manera. Y eso no es privativo del Río de la Plata, ¿no? Tenemos ejemplos de, qué sé yo, México, los insurgentes, los primeros que llevan a cabo la insurgencia son curas, digamos, Miguel Hidalgo y José María Morelos. No es casualidad. Hay un rol político que ejercen en sus comunidades que, digamos, los puede favorecer esa toma de posiciones. También es verdad que muchas veces los curas hacen lo que sus feligreses hacen, digamos, ¿no? Esa idea de que los curas son los que levantan a las masas y las llevan a la revolución, digamos, tiene un sesgo de pensar que tienen un poder omnímodo, no. Vivían peleándose con sus feligreses. Y eso, yo te iba a decir cómo por ahí también hay que pensar que la feligresía de alguna manera interpelaba también a esos actores, porque si eran la cara visible de las autoridades en el territorio, seguramente eran interpelados y después ellos tomaban posición a favor o en contra también, y también entraba en juego esto de, bueno, soy la cara visible del poder real, pero al mismo tiempo el que pone la cara con la feligresía soy yo. Entonces, digo, seguramente era una relación de tensión muchas veces. Sí, tal cual. Es una negociación permanente, pero antes, durante y después de la revolución. Digamos, lo que pasa en las áreas rurales de Buenos Aires hacia final del periodo colonial es que empiezan a surgir otras figuras políticas locales, los alcaldes de hermandad, bueno, en la zona de Luján está el Cabildo, los comandantes de milicias, y también ahí hay colaboración, hay competencia por el liderazgo comunitario, pero digamos, es insostenible pensar que los feligreses hacían todo lo que querían los curas. Tenían muchos problemas para que sus feligreses cumplan con la iglesia, vayan a misa, paguen el diezmo, paguen las primicias, ¿sí? Y además, la mayor parte de los curas rurales vivían de sus feligreses, es decir, no tenían un sueldo aparte, con lo cual tampoco se podían hacer mucho los jefes así. Entonces, ahí hay una relación. También es verdad que frente a determinadas circunstancias eran las personas a las que se podía acudir. Claro. Era la primera cara, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasa con la revolución es que, bueno, tienen diversos roles, ¿no? De propagandista de la revolución, propagandistas convencidos o no. Era obligatorio leer la Gaceta en el atrio, ¿sí?
tenían funciones en la prensa, eso sí, algunos tenían funciones, ya más en la década del 20 quizás, hay algunas figuras muy destacadas, como Francisco de Paula Castañeda. Pero después, por ejemplo, lo que se ve a lo largo, por ejemplo, de la década del 10 del 20, es que cuando empiezan los procesos electorales en las áreas rurales, aparecen estos curas, primero porque son los encargados de, junto con otras autoridades locales, de llevar a cabo el acto electoral, que muchas veces se hacía en las iglesias, Claro, y sí, están en la mesa. la mesa electoral estaba ahí, el escrutinio se hacía en la iglesia, era una de las autoridades, ¿sí? Eh, pero además lo que pasaba en gran medida es que aparecían como las figuras elegidas en muchos casos. Ponele hasta de 1813, que es la primera elección, hasta 1820, casi la mitad de quienes se eligen como representantes de las comunidades son párrocos. Y eso tiene que ver con ese rol previo. Después, digamos, claramente, digamos, paralelamente se forman otros liderazgos y claramente empiezan a aparecer otras figuras que no los desplazan totalmente, pero sí hay una competencia mayor, si se quiere, por el liderazgo comunitario, pero digamos, ese rol a distintos niveles, ¿no? Pero porque también tienen presencia en las legislaturas, porque también tienen presencia en los tumultos en las plazas, en las calles, digamos, ahí están los curas. Y después toda la otra dimensión que tiene que ver con la prédica, ¿no? Con el sermón como forma de legitimación de un orden político. Bueno, hay oradores muy consagrados, hay algunos sermones que se hacen famosos, entonces se publican y circulan. Después está el rol de los capellanes militares, que tampoco es nuevo, porque capellanes también había antes, y la guerra tampoco es un fenómeno nuevo. La guerra es un fenómeno también del siglo XVIII. Pero bueno, ahí aparece el tema de los capellanes militares y de la religión en la guerra, ¿no? La religión como un medio de generar adhesiones, el nombramiento de vírgenes generalas, ¿no? Como la Merced después de la batalla de Tucumán, como después la que acompaña el cruce de los Andes, ¿sí? Entonces, digamos, las maneras en que la religión interviene y los agentes religiosos y los dispositivos religiosos es muy amplio. Entonces, pensar que esta historia se puede entender desde la revolución para adelante y no entender lo que viene pasando antes, ese capital acumulado, digamos, te perdés buena parte de la historia. Claro. Ahora, yo imagino que hay momentos de mucha tensión, sobre todo con las reformas rivadavianas, por ejemplo, y lo que viene después. Digo, ahí qué cambia. Porque por lo menos en la escuela siempre aparece esta idea de que con las reformas rivadavianas, la reforma eclesiástica, ¿no? Genera gran conmoción en Buenos Aires y obviamente imagino que adhesiones eh, o también grupos en contra de eso, pero digo, ¿qué cambia realmente ahí? Ahí bueno, cambian varias cosas, según a qué nivel hablemos. Por ejemplo, cambia que no hay más diezmo. Entonces cambia la forma de financiamiento del culto. Entonces, empieza a haber un renglón del presupuesto estatal destinado al sostenimiento de la religión. Cambia algo que había empezado a cambiar con los Borbones, que sigue cambiando con la Asamblea del año 13 y que con las reformas rivadavianas se consolida, que es el fortalecimiento del clero secular y el mayor control sobre el regular, que prácticamente se extingue con las reformas rivadavianas. Y dentro de la, digamos, de la política rivadaviana, lo que se llama felices experiencias, no sé por qué, porque de feliz no tiene No mucho, tiene mucho. es
la modernización, ¿no? Entonces la modernización de la sociedad, buscar subordinar a la iglesia, crear un funcionariado que sea un segmento del Estado, y en realidad lo que yo estudié a partir del presupuesto del culto es que en las zonas más periféricas, donde cada vez hay más población, porque las reformas se dan en el mismo momento en que la población rural empieza a equiparar a la población urbana. O sea, Sí, hay un crecimiento ahí de la campaña. un crecimiento de la campaña, una ruralización de la política. Entonces ahí lo que yo veo es que a los curas rurales no le cambia nada. No le cambia nada las reformas eclesiásticas, porque ellos siguen viviendo de lo que te decía antes, de los derechos de pie de altar, de las primicias. En la campaña se recolectaba el diezmo, pero los curas no percibían, o sea, no se beneficiaban del diezmo. Entonces la situación en la campaña es exactamente la misma. Lo que cambia es otra cosa, que tiene que ver más con el rol político. Se crean los juzgados de paz. Y al crearse los juzgados de paz, hay una autoridad política en cada parroquia, en cada partido, Nueva. que es nueva, absolutamente, porque había alcalde de hermandad y no en todas, que bueno, que ahí sí digamos, se les complica un poco a los curas, porque bueno, sí, es la autoridad política local. Ya hay otra autoridad con la que tiene que también entrar en competencia. Entrar en competencia, colaborar, y ahí, digamos, te encontrás con una variedad muy grande de situaciones. Y con el rosismo, por ejemplo, Rosas, si no se cuadran los curas, y si no, digamos, se convierten en agentes, si se quiere, del federalismo, no hay cura. Y eso es muy interesante, porque si no hay cura, no quiere decir que no haya religión. Sigue habiendo religión, pero la religión entonces no la gestiona solo los curas, como no la gestionaron antes tampoco. Es otra dimensión, como no la gestionan hoy. Digamos, lo religioso no pasa solo por los agentes religiosos, por eso esa idea de un animismo religioso, de que era obligación de ser católico, sabemos que hay un montón de rezadoras, un montón de rituales, una cantidad de prácticas religiosas que no pasan por las iglesias, los templos, y aunque pasen por los templos, muchas veces están en manos de laicos, o sea, de no eclesiásticos. Sí, eso es interesante porque sobre todo por el tono de sacralidad que tiene el rosismo, ¿no? Esta idea de la sagrada confederación, digamos, ¿no? Todo ese tono bien religioso por ahí entra en tensión con esto que decís vos de la figura de los curas. Eso es súper interesante para pensar ese periodo también. Sí, y muchas veces entra en tensión, incluso Rosas vuelve a traer a los jesuitas. Digamos, los jesuitas los expulsan en 1767, y hay un retorno, y digamos, el principal se llama Verdugo, Mariano Verdugo, y empiezan a hacer unas misiones por la campaña, que se llaman misiones volantes, itinerantes, y ahí Rosas les baja línea y les dice todo lo que tendría que decir, y nada, los vuelve a echar, no tienen mucha onda. Y después sí, hay un montón de rituales que tienen que ver con el rosismo. El rosismo plantea también unas celebraciones vinculadas a la figura de Rosas, a la figura de su familia, a determinados momentos de la historia del federalismo, de la biografía de Rosas y de su familia, que empiezan a integrar como el calendario festivo, ¿sí? Y bueno, sí, eso puede entrar en tensión. Tampoco quiere decir que los unitarios no fueran católicos ni ejercieran, digamos, la religiosidad de alguna manera,
Pero bueno, en el caso de Rosas hay como una apropiación del discurso de lo sagrado. Mm. Pero tampoco, ojo, que en general Rosas no modifica la ley de reforma del clero de Rivadavia. Empieza a introducir algunos cambios, pero no dice no, impíos, unitarios, volvemos todo para atrás. No, sigue todo igual. Y bueno, y va incorporando alguna cosita, digamos, de traer a los dominicos, de traer a los jesuitas, pero básicamente es el mismo esquema. Y es el mismo esquema de convertirlos en funcionarios. Lo que pasa es que con el rosismo se cargan las tintas de que son agentes del federalismo. Entonces, y bueno, pero con realidad eran agentes también de ese gobierno. O sea, se buscaba, digamos, el mismo verticalismo, si se quiere. Pero sí, hay conflictos permanentes con los curas que lideran facciones y que encabezan tumultos y que, bueno, hay varios casos que estudiamos ahí de tumultos en la época del 20 y del 30. Pero bueno, hay mucho del rosismo que todavía no se sabe, ¿eh? Hay mucho lugar común, pero ahí harían falta investigaciones más específicas, sobre todo en la década del 40, donde Ahí estaban vos, algunas cosas. en tu último libro de Curas con los pies en la tierra, aparecen varios de estos curas que tienen, que justamente que toman posición de un lado o de otro en distintos momentos. Hay sobre todo algunos que son los propios de ese periodo. ¿Querés contarnos de alguno? Bueno, hay uno que se llama Julián Faramiñán, es una pelea de Julianes en la Sí, Guardia de son Luján. dos. Julián, sí, Julián Solveira o Silveira y Julián Faramiñán, es el momento, es entre el 28 y el 29, ¿sí? Que se dan determinados conflictos políticos locales y hay facciones claramente a favor de Dorrego eh, y a favor de Lavalle. Y es muy interesante porque hay varios conflictos que en realidad vos te enterás que son parte del mismo conflicto después. Yo me acuerdo que Raúl Falkin había hecho un trabajo de tumultos, se llamaba Tumultos en la Pampa, y analizaba un tumulto en una Navidad, creo que era 1825, y contaba cómo había sido, era una encerrada prácticamente, ¿no? Eh, cómo había sido, cómo habían destituido al alcalde, eh, después yo analizando este caso, resulta que en los interrogatorios aparece que el principal organizador de aquel tumulto era este mismo Julián Faramiñán. No sé si le cargan también ese antecedente porque conviene o no. Pero ahí lo que sucede es que el juez de paz, que es Julián Solveira, destituye a Julián Faramiñán. Y se presenta en la casa, le deja una nota y le dice que en 4 horas debe entregar todos los ornamentos sagrados de la iglesia y irse. Y entonces él se va y empieza una batalla importante y utiliza en gran medida la prensa política, y se defiende desde el Tiempo, desde el diario El Tiempo. Y ahí le dice, así que el juez de paz se cree obispo, que destituye curas. Pero bueno, son ese tipo de fuentes fantásticas porque te permite reconstruir casi todo un pueblo. O sea, puede haber 50, 80 interrogatorios, no son un pueblo. Pero a partir de todos esos interrogatorios te das una idea bastante cercana a cómo eran los conflictos. Sí, ahí Ahí. vos que ya que mencionás a Raúl, digo, en la historia de una montonera de Raúl Sí, Fradkin, cuando él habla sobre los
los interrogatorios que le hacen a Cipriano Benítez y a la gente que van capturando, que vos bien decís, no son representativos 50 interrogatorios, pero cada uno de esos interrogatorios aparecen mencionados un montón de otros vecinos y vecinas, que después, como decís vos, quizás aparecen años después o ya estuvieron antes mencionados en otros interrogatorios y ahí vas haciendo esa reconstrucción. Sí, y además, por ejemplo, después aparece, buscando más en la época ya del rosismo, hay una cosa que yo estudié que tenían que ver con los rituales de reconciliación, ¿no? O sea, y hay, por ejemplo, había uno que llevaban a cabo unos franciscanos que eran misioneros, hacían estas misiones volantes que se quedaban 10 o 15 minutos, 15 minutos, 10 o 15 días en cada parroquia, y, 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 bueno, colaboraban con el párroco, digamos, confesar, dar la comunión, y hacían un ritual que era el perdón de los enemigos. Hacía un momento en que la gente que estaba enemistada en el pueblo este, debía Reconciliarse. reconciliarse. Y había como, ahora está de moda la palabra, pero un protocolo, digamos, específico para decir, bueno, se acerca a la casa y le dice, dejemos de lado las enemistades, bla, bla, bla. En este conflicto que te digo de Saramiento, cuando se arma todo este despelote en la Guardia de Luján, actual Mercedes, llaman al director de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires para que dé una tanda de ejercicios espirituales para que se reconcilien. Ahí ya no es un cura, es un... Y en la época de Rosas hay otra práctica de reconciliación que justamente aparece en la Guardia de Luján, que dicen es un infierno, dicen así, ese pueblo es un infierno, hace años que no paran de pelearse, entonces hacen las autoridades recorridos por la casa de quienes están enemistados. Entonces, esos distintos rituales te muestran el digamos, diverso papel que tienen los curas desde que lo gestionan hasta que no lo gestionan, y bueno, y la enorme conflictividad que hay y la necesidad de poner en acto este tipo de rituales e ir renovándolos a medida Claro. que se muestran ineficaces, ¿no? Eh, Gran parte de tu laburo también se centra en la didáctica de la historia, ¿no? También en pensar un poco esto de cómo todo esto llega al aula, ¿no? Y así has participado en distintos proyectos. Digo, de todo esto que vos has laburado y que tiene que ver con la relación entre los curas, la política, o el clero y la política, digo, ¿por qué es importante que eso llegue al aula? A las escuelas, que nuestros alumnos de secundaria, por ejemplo, puedan entender cómo funciona esa relación. Y es importante porque, digamos, para entender la historia política argentina digamos, no puede estar ausente la Iglesia Católica, no puede estar ausente la dimensión del catolicismo como actor político central, ¿no? Digamos, ayer fue 16 de junio, el bombardeo de la Plaza de Mayo, donde había en los aviones el signo de Cristo vence, pero además, digamos, donde a lo largo de todo el 55 hubo una conflictividad creciente, con gente en las calles, con procesiones que eran claramente manifestaciones opositoras al peronismo, y también el peronismo excomulgaba, prohibía, y después la famosa quema de las iglesias que, entre otras cosas, nos privó, es el efecto quizás no tan importante, pero nos privó del archivo y la curia eclesiástica que se quemó ahí, ¿no? En esos días. Entonces, digamos, está naturalizado el rol de la iglesia, está naturalizado que haya curas que opinen sobre política, sobre salud, sobre sexualidad, sobre reproducción, digamos, está tan naturalizado que eso hay que empezar digamos, mostrar que, bueno, esto
parece natural, pero hay lugares donde esto no sucede, ¿no? Claro. Y además historizarlo. Bueno, María Elena, te agradezco un montón que te hayas sumado a esta iniciativa. La idea es no solamente la divulgación, sino también realizar un aporte a nuestros alumnos y alumnas que justamente se están preparando, se están formando para ser docentes en el futuro no muy lejano. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a vos, Cristian, y saludos.